Bueno, mi nombre es Manuel Alcides Galdames, un chalateco de origen, de corazón norteño. Y debo de decirlo con mucha propiedad que desde muy joven, pues en esas luchas del pueblo chalateco, de las cosas propias de la juventud, he venido en esa bregar de la vida, así con esa fe y con esa dedicación de un chalateco. Pues llegué a la UES, llegué a la Universidad de El Salvador, donde soy graduado de licenciado en Ciencias Jurídicas, con mucho orgullo, abogado y notario de la República de este bello país. Y en este momento, o en la vida, o parte de mi vida, dedicado a la especial de analizar, entender, profundizar la sabiduría de cada momento. Para mí ha sido determinante estudiar cada momento, estudiar cada instante de la vida, estudiar el presente, porque entiendo el significado que eso tiene. Especialmente he estado dedicado a eso y ayudar a apoyar la vida también de los sectores más vulnerables de este país. Por ese ideario y por ese compromiso, quizás con la verdad, las ideas desde mi juventud, es que a partir de 1994 abracé la tarea revolucionaria del partido FMLN. Y en ese bregar hemos venido apoyando desde la calidad de abogado. Como asesor, tuve la dicha de llegar a la oficina del máximo líder del movimiento revolucionario, Jorge Chafik Handal, y ayudarle en su tarea legislativa aquí en la Asamblea. Para mí es un honor verdaderamente haber trabajado con el hombre de mayores luces de la izquierda salvadoreña, el hombre que en su momento jugó un papel determinante en esta modalidad de lucha, porque el aspecto electoral es una modalidad de lucha y él lo hacía muy bien, él lo hacía verdaderamente excelente. Entonces, desde ese momento, y aquí en la Asamblea Legislativa, donde todavía trabajo, colaboramos con él, y eso nos llevó, el aprendizaje traído con el gran jefe Chafik Handal, nos llevó a colaborarle al partido en lo que es la representación legal del partido. Por eso es que por ahí he escrito una remembranza de mi vida. He dicho que la primera década de este siglo XXI, yo estuve a cargo de esa gran tarea, la tarea de conducir la lucha legal, porque el proyecto revolucionario tiene diferentes facetas de lucha, diferentes expresiones. El aspecto electoral es uno, el aspecto político, que es el gran aspecto, es otro, el aspecto legal es otro. Entonces, desde esa perspectiva hemos venido aportando algunas cosas, hemos venido aprendiendo, principalmente el aspecto legal de los procesos electorales en los cuales el partido FMLN se ha visto involucrado a partir de 1994. Entonces, eso es determinante. En la actualidad, como mis amigos saben y mucha gente sabe, vengo desempeñándose en los últimos 5 años de mi vida. Estoy aquí en la Asamblea Legislativa, soy el oficial de información con mucha honra, y estoy aprendiendo, ayudando a la gente en la conducción, en el desarrollo, en la defensa de un derecho que fue creado en el primer gobierno del FMLN, el derecho de acceso a la información pública. Ese derecho ha sido determinante en la vida de este país y sigue siendo determinante, y hoy principalmente está marcando los desafíos de la sociedad salvadoreña. Eso es lo importante. Sí. Ese es Manuel Galdames. Sin duda es un parteaguas, ¿verdad? La aprobación de esa ley de acceso a la información pública.
en el devenir del desarrollo del país? Es que la aprobación de esa ley es verdaderamente, como usted le llama, un parteaguas. El hecho de crear un nuevo derecho que la sociedad salvadoreña y que el país no lo tenía, eso más la sociedad digital, yo le llamo así, más la sociedad digital en la que ahora vivimos, más la defensa, y más que la defensa es hacer valer el derecho, porque el derecho inicia en este momento. Sí. Todavía está en sus primeros pasos. Sí. Eso es determinante. Aquella persona, aquel político que no entienda eso, mejor que agarre su maleta y se vaya para su casa. Sí, sin duda. El que no entienda esas dos grandes realidades, mejor que agarre, yo le llamo, su mochila y que se vaya para su casa. Sin duda. Y que deje a los políticos que hagan política. Y que la hagan de manera transparente, transparentando todo. Es que el acceso, el derecho de acceso nos lleva a un gran principio, que es la transparencia. Es que por eso es que yo todavía recuerdo y admiro a Chafik Andal. Él defendía dos grandes principios en la izquierda. Y no son del Salvador los principios, no son nuestros, son principios universales. Uno de esos principios es la transparencia. Y el otro de los grandes principios es la ética revolucionaria. Aquel que crea o diga que es revolucionario, comprometido con las luchas revolucionarias del pueblo, que no es transparente y que no es ético, también que revise su mochila y que se vaya para su casa. Totalmente, totalmente, eso es así. Sin ética y sin transparencia no podría haber revolucionarios. Por supuesto, hay otros elementos que han dañado al partido FMLN, por supuesto, hay otros. Ya vamos a entrar quizás a la fase de analizar, ¿verdad?, la coyuntura actual, donde no han sido resultados favorables ni encomiables. Son pequeños traspiés que pueden corregirse si se hacen correcciones o pueden agravarse si no se hacen las correcciones debidas. ¿Cómo analiza usted la coyuntura actual después de las elecciones del 3 de febrero? Acabo de decir que he sido alumno del máximo líder del FMLN. Sí. Verdaderamente él era una escuela. Él era una escuela, él era un maestro. Y yo puedo decirle alguna sabiduría recogida desde los cerros chalatecos, alguna sabiduría traída de los abuelos y alguna parte recogida de las enseñanzas de Chafik me llevan a decirle: yo juzgo el momento actual a partir de 3 categorías: el pasado, el presente y el futuro. Sí. El pasado del sistema electoral salvadoreño hay que verlo a partir de la firma de los acuerdos de paz. Antes de la firma de los acuerdos de paz hay un elemento que jugaba un rol determinante en la vida política del país, y era que todo se hacía en secreto. La época del clandestinaje, ¿verdad? La época del imperio del secreto, le llamo. Sí. Todo era secreto, nada era transparente, todo era en la oscuridad, nada en la luz. Correcto, es correcto eso. Eso nos hizo tremendamente daño al proyecto revolucionario del FMLN a partir del gobierno electo en el 2009. Los militantes lo saben, los militantes lo resienten, los militantes lo exigen, hasta aún hoy este momento. A ellos les hubiera gustado, a mí también, conocer el traspaso de mando
del gobierno de derecha hacia el gobierno de izquierda. Sí. Este es un acto histórico de inmensa trascendencia en la vida política de mi país, pero se hizo lamentablemente en secreto. A oscuras. Lamentablemente se hizo a oscuras. Lamentablemente se hizo protegido por el imperio del secreto. Los militantes del FMLN en ese momento nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Qué esconden los actores? Y los actores eran dos: el presidente que entregaba y el presidente que recibía. El presidente que entregaba tenía sus razones para ocultarlo, pero el presidente que recibía, No tenía. siendo electo por un partido revolucionario, por un partido obligado a la transparencia y a la ética, ¿por qué lo escondió? Esa es una pregunta que debe responder. A lo mejor hay otros actores que deben de responder con él. Sí, sin duda. Pero para nosotros los militantes del FMLN, para los revolucionarios en ese momento, nos seguimos preguntando por qué lo escondieron. Ahí el primer daño grande dado al proyecto revolucionario del pueblo. Jamás se informó nada respecto a cómo se encontraba el gobierno, las finanzas del gobierno, qué había, qué no había sucedido, no se supo nada. No se supo nada. Y eso obedece a una conducta que ese actor, ese nuevo actor que entró en la política del FMLN, por supuesto, entró para ganar la presidencia. Para eso fue traído, para eso fue introducido, bajo el ropaje de la política de alianzas. Sí. Entonces, pero una vez ganó las elecciones, la ganó él. Así lo dijo, así lo expresó, Sí, anuló. así lo dejó establecer para todos, incluyendo para la cúpula del partido FMLN. Lamentable, Sí. por supuesto. Hay que llorarlo, hay que sentirlo. Esa tristeza todavía la tenemos. ¿Por qué? Válido. Porque un hombre llega a la presidencia por el apoyo en este país, en este sistema político, en este sistema electoral, llega a la presidencia de la República por los votos de todo el pueblo, Sí, no por los votos de un partido, porque los votos no son propiedad de nadie. correcto. Por Lo eso son dijo. cambiantes. Lo dijo la Sala Constitucional hace poco, y por eso les hizo un pedazal del voto, hizo un montón de pedazos, y se llaman marcas Sí. en las elecciones legislativas. ¿Ve? Entonces el que no entienda eso, el arrogante o el funcionario que asume actitudes de arrogancia, De soberbia. de soberbia, va condenado al fracaso, aunque aparentemente gane. Sí, correcto. Y bueno, se ha hecho un muy bonito análisis de esa etapa del primer gobierno. Transcurrió el segundo gobierno del FMLN y se pierde. No vayamos todavía al segundo. Ok. Quedémonos todavía en el primero Válido. porque los actos políticos que ahí sucedieron determinan la vida que tenemos hoy. Y para el partido FMLN, todavía peor. Desde ahí arranca la pérdida de confianza y de fe. De eso estamos hablando. Es la pérdida de confianza y de fe. Del pueblo. Confianza de sus militantes y la fe del pueblo. La fe del pueblo, sobre todo. Del pueblo que vota. ¿Verdad? Correcto. Es que el primer gobierno que la dirección del partido ha aceptado, le costó que conste, le costó aceptar que era el primer gobierno del FMLN, pero más sin embargo ese primer gobierno hizo varias cosas más. La primera que debemos de recordar fue en Casa Presidencial. Ahí se escogió a la Sala. Ahí se escogió a la Sala. Cierto.
¿Ah? La segunda fue aprobar la ley de acceso a la información, darle poder al ciudadano. Sí. El ciudadano no lo tenía, todo era, acabamos de decir, bajo el imperio del secreto. Pues entonces vino el imperio de la transparencia. El funcionario público tiene que enseñar lo que hace, Sí. tiene que transparentar lo que hace. Esos dos elementos generan en la sociedad tremendos cambios. Un despertar. Pero para el sistema de partidos políticos, eso es mucho peor. Sin duda. Al sistema de partidos políticos, lo primero es que lo cambia el sistema, lo reforma el sistema, a partir de que la sala se empodera. Sí. La sala, cuando se sienten, porque debo de decirlo, el poder real del país está representado por los jueces y por las leyes. Los diputados no representan, no son parte del poder real. El presidente no es parte del poder real, porque el poder real, ellos, para seguir en la presidencia, hay elecciones. Para seguir en la asamblea, hay elecciones. Los alcaldes, hay elecciones. El poder real no va a elecciones. Sí. Las leyes no van a elecciones. La Corte Suprema de Justicia no va a elecciones. Sí, se va. Si bien es cierto, hay un segundo proceso grado. que se llama elecciones de segundo grado, pero no se renuevan cada 3 años, cada 5 años. Hoy son 9 años. 9 años. La sala, empoderada del poder que le dieron los partidos políticos, empezó a trabajar a destruir el sistema de partidos políticos. Empezó a destruir el sistema electoral. El pueblo sabe cómo cambió el sistema de partidos políticos. Sí. Sin El duda. pueblo sabe cómo la sala cambió el sistema político de este país. Y eso es saludable para la nación en cierto sentido. Yo concluyo para decirle el análisis de esa etapa, Ujú. que estamos hablando del pasado, Sí. yo concluyo diciéndole, la sala fue capaz de conducir al país. Sí. El quehacer del país. ¿Quién está en un país obligado a liderar el quehacer del país? Es el ejecutivo, es con su política. Pues en esa época no fue así. En esa época todo fue conducido por esa sala, 4 magistrados de la sala de lo constitucional. Claro, los partidos políticos, el gobierno, estaban opuestos a esa sala y luchando contra esa sala, y el pueblo viendo esa lucha. Entonces los partidos políticos perdieron, Sí. el gobierno de turno perdió. Fue acorralado. Exactamente, por eso, porque la conducción, y hay que decirlo con mucha responsabilidad, la conducción del país a partir del 2010 hasta que la sala se fue, delinearon ellos la conducción de este país. Totalmente. Los partidos políticos, no es Observaron. cierto, no, vivieron peleándose con ellos. Y la sociedad civil organizada defendiendo su derecho de acceso a la información, queriendo saber qué hace el funcionario, porque ya no puede hacerlo en la oscuridad a la cual estaba acostumbrado. Esa es una realidad. Sí. Con esa realidad llegamos a las elecciones del 2018. Pero mire, las elecciones del 2018 es un ensayo que nos obligó a hacer la sala. La sala cambió el concepto y el valor electoral que tiene el voto. Lo pedació. Así se puede decir el chalateco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo pedació. Sí. Ajá, lo hizo tucos, decían mis abuelitos, lo hizo tucos. Entonces, ya tuqueado, hoy son marcas. Así fue como el FMLN en el 2018 sacó marcas. Si usted ve los datos, puede ver, me voy a permitir ver los datos que tengo acá, que son aproximados. 2018 sacó el FMLN
437.759.73 marcas. Esos son fracciones de votos. Este es un golpe durísimo al sistema electoral. Sí, este es un golpe trascendente a cómo se eligen nuestras autoridades. Yo no estoy de acuerdo con eso porque algo conozco del derecho electoral y del sistema electoral. Esta es una cosa burda. Sí, pero fue el invento de la sala. Y el sistema político de este país lo aguantó, lo soportó y lo viven arrastrando. ¿Y sabe por qué? Sí. Porque les falta valor. Sin duda. Porque hay que ser transparente y ético para tener valor. Sí. Si no, no. Sí, y estar en disposición a pagar el precio de ser valiente y agarrar esa lucha y hacerla. Entonces, con esa realidad del pasado, llegamos al presente. Llegamos a las elecciones de 2019. 3 de febrero, fatídico. 3 de febrero. Fatídico para algunos. Bueno, es lamentable lo que le pasó al sistema de partidos políticos, lo que le pasó a los principales partidos políticos, pero eso se miraba venir. Previsible. Aún con usted, yo lo dije en octubre del 2017, sí, que el joven que se perfilaba porque no era candidato, en ese momento, en septiembre lo estaban echando del partido FMLN, lo estaban, para decirlo de la manera como lo debemos decir los abogados, lo estaban expulsando. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando se concretó la expulsión, sí, yo le dije a más de un militante del FMLN que en ese momento habían hecho tan grande a ese joven que ese joven les iba a ganar las elecciones a los dos partidos juntos. Sí, recuerdo las palabras. Me duele haber tenido la razón, porque me duele, es natural, no puede ser un joven antipartidos políticos, no tenía partido político, sí, y no tiene, aún hoy, presidente electo, no tiene, sí, porque cuando uno tiene partido político se enorgullece de sus colores, se enorgullece de la gente, de la bandera, de la dirección, aún se enorgullece de su partido y se deja rodear por ellos, sí, ajá, eso, no estamos ante eso, no estamos ante eso, por lo tanto, pero ese joven que el partido FMLN preparó para ganar 2 elecciones en 2 distritos electorales distintos, pero en el ámbito municipal. Entonces ese joven lo preparó el FMLN, se preparó junto a la militancia del FMLN. Entonces el conocimiento político que él tiene es traído de ahí, por supuesto, aunado a lo que él tiene como familia, su historia, así como el que yo tengo y me enorgullezco de ser chalateco, de traerlo de Chalatenango, así deberá ser. Sí, pero ¿quién lo impulsa? Esa es la pregunta que usted me ha hecho. Sí. ¿Cómo se catapulta? Lo catapulta la expulsión, porque habría que revisar esa expulsión, pero más que todo no habría que revisarla, más que todo habría que ver que los que lo hicieron no fueron capaces, sí fueron capaces de expulsarlo, pero no fueron capaces de explicárselo al pueblo. ¿Y cree que faltó transparencia ante el pueblo de las razones por las que lo estaban expulsando? Y por supuesto ética revolucionaria, esos 2 análisis que usted los ha venido manejando de la entrevista, ¿cree que faltaron ahí en ese momento de la expulsión saber decir por esto y esto y esto y esto y esto y esto? No fueron cosas que tienen que ver con el derecho.
yo soy abogado y fui el representante legal del partido. Sí. No, fue caprichos. Caprichos. Fue caprichos. Fue parte, según mi particular punto de vista, fue parte de las contradicciones que la izquierda históricamente trae. La lucha interna, la lucha sectorial interna, porque él, yo no lo sé, ha de responder a una de las corrientes del FMLN. El FMLN históricamente ha tenido 5 partidos políticos, 5 movimientos o 5, no sé cómo le llamen, pero seguramente él Tiene arraigo. él debe de tener no solo el arraigo, también la asesoría de algunos poderosos de alguna de esas grupos, Sí. de esos agrupamientos. Sin duda, porque si no, no hubiera llegado hasta donde llegó. Entonces, el grupo hegemónico en el partido a lo mejor no le gustó que él aspirara a ser, o al menos dejara establecido que quería ser presidente. Porque a lo mejor, así como se han venido haciendo las cosas en el partido, a lo mejor ya se tenía decidido quién iba a ser el candidato. Y él generó anticuerpos. Él estorbaba. Esa es la verdad. Yo no quisiera decir que estorbaba, pero porque eso es un sentimiento de ellos, ¿verdad? Esas son decisiones de ellos. Entonces, yo no quisiera decirlo, pero eso parece. Y al pueblo, a los militantes, así le quedó claro. Al pueblo también. Bueno. Se sintió, porque, mire, Alfredo, si uno debe de sentir algo, si uno debe de ver algo, es auscultar la realidad, significa conocer lo que la gente humilde está pensando. Correcto, eso. Y la gente humilde en ese momento estaba pensando, aunque lo echen, aunque lo expulsen, lo vamos a elegir de presidente. Sí, como sucedió. Exacto. O sea, Y el la secretario, decisión estaba tomada. El secretario Lorenzana reconoció que el pueblo y la militancia del FMLN lo veían a Nayib como el candidato natural, como el candidato a ser el que peleara la presidencia. Mi padre murió casi a los 100 años. Él me enseñó a mí que si tengo la capacidad de conocer mis errores, tengo que pedir perdón. Valioso. Falta eso. No lo sé. Eso mi padre me lo enseñó. No lo sé. Pero si yo reconozco mis errores, estoy obligado a pedir perdón. Porque el daño es grande. Y es irreversible. Y debo decirlo. Así lo veo yo. Esa es mi verdad. No, el daño no es solo para este país. El daño también trasciende para todos los movimientos revolucionarios de América Latina. Perder Y un no millón. sé si. Sí, perder 1.100.000 electores es doloroso realmente. Yo no comparto esa visión con usted, porque yo no me adueño de nada. La dirección, la cúpula del FMLN se adueñó De los votantes. del partido y de los votantes. Que lo apoyaron. ¿No? Hoy, en este momento, ya vamos a hablar quizás del futuro si hay tiempo, pero ese es un error tremendo estratégico. Sí. Pensar que la gente es de uno. Sí, totalmente. La gente no tiene dueño. No tiene dueño. Peor cuando va a votar. No, por lo tanto, no son votantes de determinados agrupamientos. Hoy se los ha demostrado esa pequeña parte de nosotros que fuimos a votar. Totalmente. Porque de el acuerdo. pueblo casi no fue, la mitad no fue. Porque ya no cree en esto. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que como en la forma de hacer análisis siempre es perdió con respecto a, es decir, hay que compararlo con un referente. Y como en la elección anterior, donde el presidente actual sacó 1.500.000 votos, de pronto aparece con menos de 400.000, ahí hay una pérdida significativa. Entonces,
Solo es para el análisis, es para comparar con el dato anterior. Yo le entiendo, pero yo no estoy comprometido con el pasado y ni siquiera estoy comprometido con el presente. Mi compromiso es con el futuro. Okay. Y si estas fuerzas políticas quieren ganar otra vez el favor del pueblo, deben de comprometerse con el mañana. Pero para comprometerse con el mañana hay que hacer muy bien las cosas hoy. Sí, sin duda. Sin duda. Porque este pueblo ha demostrado una enorme madurez, una enorme inteligencia para poder decir, allá estaba ayer, hoy estoy aquí. Y mañana pueden cambiar. Dependerá de los resultados. Correcto. Con usted compartí un pensamiento bonito, donde decía que el mensaje ha sido claro, contundente, no admite interpretaciones, pero obliga a que el político se pare, se detenga y diga qué pasó, lo que usted está haciendo, o quizás lo que estamos haciendo en este momento. Correcto. Porque la idea no es que prevalezca mi pensamiento. La idea es que esto le sirva, aunque sea una persona, para su análisis. Y para que ese actor político se pare, detenga su vida, su actividad y deje de andar. Mire, el otro gravísimo problema de los dirigentes políticos, Sí. le voy a decir así, son el coordinador departamental, son el que dirige la campaña electoral Sí. y son el candidato. Sí. Y entonces, ¿cuál es el rol que van a jugar? ¿Cuál es el tiempo que va a tener con tantas actividades? ¿Cuál va a hacer bien? ¿En cuál de las ramas va a hacer bien su trabajo? Sí. Si acabo de aprender que una persona le preguntó a un maestro de música, ¿cuántos instrumentos puede tocar un músico? Y él le dijo, uno. Si es superdotado, al caso 2. Si es superdotado. Si es superdotado, al caso 2. Pero ahí, 1. Yo he entendido eso desde hace mucho tiempo. Interesante. Pero hoy tenemos, la misma persona es diputado, Sí. es el coordinador departamental, es presidente de una comisión aquí en la asamblea, es hasta el presidente de la sociedad de padres de familia, el cipote, si es que tiene hijos, ¿verdad? Sí. Usted eso es. ¿Cuántos roles, cuántas responsabilidades tendrá tiempo para saber cómo se llama? A lo mejor no. Es bueno para reflexionar. Menos puede tener para enjuiciar la realidad, para estar atento de lo que está pasando. Una de las quejas más grandes es que abandonan la población a la cual ellos se deben, no lo ven por el territorio, no saben de la realidad de ellos, no pisan las colonias, la calle de las colonias, de los pasajes donde la gente vive. O sea, no lo ven. Esa es una queja. Sí. Hay un problema. Por eso yo le decía, a partir de la creación del nuevo derecho de acceso a la información, la gente ya no quiere estar comunicada. Fíjese qué fácil. Sí, a ver. La gente quiere estar informada. Perfecto. Porque la comunicación es información preparada. Es información dada para que usted la consuma. Lo que yo quiero darles a conocer. Es correcto. No lo que ellos quieren saber. No es la verdad. No es la verdad. No es la verdad. Es parte de ese imperio del secreto que se Sí, tenía antes. son rezago. los viejos resabios Sí. traídos. Ajá. Y el partido, o los partidos los partidos que perdieron esta elección, su
relación con el votante la fundamentaron en eso. En lo en que la yo quiero decirles. comunicación, sí. Pero el candidato que le ganó, no. Él informó a las personas. Interesante. Mientras había una plaza y unas carreteras llenas de personas, en el teléfono celular la gente se estaba informando de otras actividades. De de miles otras cosas. de actividades. Sí. Entonces, mire, qué fácil. Sí. Pero eso, ¿cómo llega usted a ese convencimiento? Conociendo la realidad, La realidad. buscándola. Sí. La realidad, el momento, la actualidad, el presente. Sí. No me venga a decir de que solo porque usted participó allá en la época del PRUD ya sabe derecho electoral, no es cierto. No es cierto. Totalmente. Yo me acuerdo del PRUD, por eso se lo señalo. O del Partido de Conciliación Nacional, cuando Julio Adalberto Rivera. ¿Sabe cuál era el eslogan de ese momento? A ver. Nueva era con Rivera. Ok. Sí. Si eso ya nos... Darse cuenta de que la realidad es cambiante y es una. Eso es difícil. Pero ¿sabe por qué? No es difícil. No es difícil. Lo que pasa es que usted debe de cambiar su conciencia. ¿Podrán cambiar la conciencia las personas que están tan ocupadas, que dirigen un partido político tan grande y que a la misma vez son candidatos y que a la misma vez son funcionarios y que a la misma vez dirigen el país? Usted se acuerda, un presidente una vez tomó posesión de ser presidente, lo eligieron secretario general de un partido. Sí. Hoy perdió ese partido. Sí. Y el expresidente está complicado, Sí. porque las cosas las hizo bajo el imperio del secreto. Sí. ¿Ah? Sí. Y bajo el imperio del secreto, algunas cosas se quedaron con él. Él todavía creo que no puede explicar cómo se quedaron. ¿Eh? Sí. Porque como el secreto es fácil quedarse uno, en el imperio del secreto es fácil quedarse uno con cosas que a lo mejor no son de uno. Correcto. Hoy, Propicia corrupción. Eso es lo que quiere decir. yo quizás... En el imperio del secreto se propicia la corrupción. Sí, es un método, parece. Conducente. Conduce a... Sí. En la transparencia hay otros principios. Mi vida, la suya y la de todos debe de estar regida por principios. Correcto. Totalmente. ¿Y qué desafíos tenemos para el futuro? Porque me encantó la manera como se expresó diciendo su compromiso no con el pasado ni con el presente, sino de cara al futuro. ¿Qué desafíos ve usted y cómo responder? Porque lo importante no es entender los desafíos que vienen, sino cómo responder a esos nuevos desafíos que vienen, porque la vida va a continuar, sin duda. Hoy, este día, están dándole la credencial como presidente electo a Nayib Bukele, pero la vida va a seguir, son 5 años y más para allá. ¿Qué ve usted ahí? Yo quiero hacer valer en esta plática con usted una cosa. Usted creo que no me ha escuchado mencionar nombres de personas, ¿verdad? No. ¿Ha sido cuidadoso en eso? No, no soy cuidadoso. Ese es el principio. A mí me lo enseñaron hace algún tiempo, lo aprendí de una doctrina japonesa. Siempre mi costumbre es duro con el problema, suave con las personas. Porque las personas, estimado Alfredo, las personas no hay que herirlas, no hay que dañarlas. Las personas podemos estar juntos hoy y mañana distantes. Hoy juntos, mañana opuestos. Hoy opuestos, mañana juntos. Es correcto. Esa es la sabiduría de la vida. Pero ¿cómo la va a entender un político que tiene tantas actividades? Que tiene tantas responsabilidades. ¿Cómo la va a entender? Sí. Si antes conoce a su esposa y a sus hijos. ¿Cómo? Los llega ya dormidos y los deja dormidos cuando se ven en la mañana. Pues los desafíos para este sector político y para quien ha ganado las elecciones, a quien le deseo lo mejor. Por el bien del país, ¿verdad? No, por el bien de las personas. Sí, las personas del país.
que Él va a gobernar. Pero es diferente. Sí. Es diferente. Las personas somos de carne y hueso. Sí. El país no. Es una abstracción Sí. política. Sin duda. Sin duda. Por lo tanto, le deseo lo mejor, pero lo mejor dependerá de sus acciones. Y sus acciones están dirigidas por las ideas. Y las ideas están en el pensamiento. Y el pensamiento está en la conciencia. Si es capaz, aun si el equipo que nombre es capaz de entender estas leyes del pasado, el presente y el futuro, tendrá éxito. Porque el éxito de él es el éxito de las personas que vivimos en este país y los que no viven en este país. Sí. Afecta. Sí. Para bien o para y mal. los que vienen, los que nos visitan. Sí. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, yo sí veo, porque también él tiene que hacer una lectura importante y detenida de los resultados, pero debe de tomar conciencia y estar muy consciente que el 49%, según los datos publicados por el Tribunal Supremo Electoral, no llegó a votar. Sí. Eso es una realidad y debe ser tomada en consideración. Entonces, si es tomada en consideración, el desafío está fácil. Pero yo quiero decirle también al equipo conductor del país que cambiar algunos dolores del cuerpo se puede. Es fácil. Pero cambiar la conciencia no es fácil. Y por eso la tarea también para ayudarle al pueblo no es fácil. ¿Qué se necesita para cambiar la conciencia? Primero, juzgar el hoy. Juzgar qué es lo que está pasando. Qué es lo que la gente está pensando. Qué es lo que la gente está demandando. Qué es lo que la gente le duele. Hay que ir a ellos. O si no, hay que esperar que ellos se pronuncien. Es auscultar la realidad de manera detenida, responsable, seria. Ella le va a enseñar y le va a dar la sabiduría. ¿Sabe cuál? ¿Sabe cuál? Lo voy a hacer bien fácil para que lo entienda todas las personas. Cuando usted vio a 5 señoritas en su juventud, se fijó en una y empezó atentamente, pero oiga bien, atentamente empezó a verla, a examinarla, a conocer sus particularidades, y entonces se quedó con ella. Y las otras 5 de las 6 usted no le prestó atención a otras, pero le prestó atención a ella. Y si usted es capaz de seguir manteniendo esa atención en ese ser, va a morir con ella. Pero quítele la atención y póngase en la comadre y ya la perdió. Correcto. Entonces, ese es el secreto. Atentamente examine la vida, la actualidad. Atentamente. Y así va a entender que el pasado, el presente y el futuro suceden en un mismo momento, que es el presente. Correcto. Bueno, Con esa sabiduría pueden enderezar las cosas también los que perdieron. sí. Y con esa sabiduría también puede enderezar el nuevo gobierno este país. Pero si quieren seguir haciendo las cosas como las pueden, entonces se van a seguir equivocando. Porque yo puedo terminar diciéndole a usted y a quienes nos vean y nos escuchen, puedo terminar diciéndole: están obligados a desaprender lo aprendido. Correcto. Porque lo aprendido le sirvió a uno para ser derrotados.
y a otros para ganar la elección. Pero ¿cuál es el desafío? El desafío hoy no es ganar una elección. El desafío del gobierno es ganar las voluntades, el cariño del pueblo. Sí. Hacer las Para cosas bien. gobernar. Hacer las cosas bien. Sí, para gobernar. Ahora ya no se trata de venderle palabras bonitas. Ahora se trata de gobernar. Y eso también es un arte. En alguna otra oportunidad a lo mejor usted y yo hablamos de eso. Sin duda que sí, a mí me ha encantado la manera franca, libre de su expresión. Y vamos a continuar en esta tarea porque hay mucho que aportar, aunque sea brevemente, aunque sea modestamente, no sé, ahí será la sociedad la que evalúe, pero yo he sentido una plática enriquecedora. Bueno, transparente. Ética. Y lo más que con lo que podemos despedir es con un abrazo para cada una de las personas que nos vieron, que nos escucharon, y decirle buena suerte. Vivan el hoy. El ayer no existe. El futuro está por venir. Entonces, vean, disfruten, sean felices en este momento.